¿Alguna vez has oído hablar de coches que frenan de la nada, segundos antes de un accidente? ¿Qué pasaría si te dijera que detrás de esto podría estar la mano invisible de un ángel? Puede parecer improbable, incluso imposible, pero lo que le ocurrió a John pondrá a prueba todo lo que crees sobre las coincidencias. Imagínate estar a punto de salir para el trabajo, con todo aparentemente normal, y de repente, tu coche simplemente se niega a arrancar, sin fallas mecánicas, sin alertas, simplemente parar. Ahora imagina que segundos después, exactamente en la ruta que estabas a punto de tomar, un camión pierde el control y destruye todo a su paso. ¿Es esto simplemente mala suerte? ¿O podría ser una clara señal de que las fuerzas celestiales están actuando para protegernos? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir ahora puede sorprenderte y tal vez incluso cambiar la forma en que ves ciertos eventos en tu propia vida. Hay momentos en que el tiempo se ralentiza, el destino cambia de rumbo y por extraño que parezca, algo más grande nos guía. ¿Alguna vez has experimentado esto? Un retraso inexplicable, una voz interior que dice, espera, o esa sensación repentina de que algo no está bien. Estas manifestaciones sutiles son más comunes de lo que creemos y a menudo son señales de ángeles en acción. En el mundo espiritual, los ángeles no necesitan palabras ni apariciones espectaculares para actuar. Se manifiestan de formas misteriosas, discretas, casi imperceptibles, pero extremadamente poderosas. Algunos lo llaman suerte, otros por intuición, pero hay quien lo sabe. Son señales divinas, señales que salvan vidas. Y eso es exactamente de lo que vamos a hablar aquí. Una historia real, llena de misterio, emoción y fe, que muy bien puede reflejar algo que ya te sucedió, incluso si no te diste cuenta en ese momento. En este vídeo nos sumergiremos juntos detrás de escena de lo invisible, donde los ángeles actúan silenciosamente, desviando peligros y cambiando el curso de los acontecimientos. Entendamos cómo un simple accidente automovilístico, algo tan cotidiano, puede convertirse en la delgada línea entre la vida y la muerte. Y más que eso, comenzarás a reconocer estas señales a tu alrededor. Presta atención a cada detalle, porque aquí nada es casual. La espiritualidad se manifiesta en los momentos más inusuales, y cuando empiezas a notarla, todo adquiere un nuevo significado. El destino a menudo se revela entre líneas, y tal vez, solo tal vez, ya te haya salvado un ángel, y ni siquiera te hayas dado cuenta. Y aquí comienza la historia de João. No era una persona particularmente religiosa, ni tampoco alguien que prestara atención a las señales espirituales. Pero ese día todo cambió. Giró la llave del coche como lo hacía cada mañana. El motor ronroneó por un segundo y se apagó. Lo intenté de nuevo. Nada. Una vez más, y todo queda estancado. Frustrado, miró su reloj. Llegaba tarde, irritado, sin entender por qué. Pero lo que no sabía era que en ese preciso instante, un camión fuera de control ya circulaba a toda velocidad por la calle, cruzándose por el mismo camino que él tomaría. El accidente era inevitable para los que estábamos allí. Para Juan fue una liberación. No puedes escuchar una historia como esa y no ponerte la piel de gallina, ¿verdad? Y quizá tú también has experimentado algo parecido, aunque nunca le hayas puesto ese nombre. Un retraso que te salvó de un problema. Una señal extraña que decidiste seguir, un escalofrío que cambió tu rumbo aquel día. Si este tema resuena contigo, deja un comentario a continuación con lo que más te ha conmovido hasta ahora, o comparte esa ocasión en la que algo fuera de lo común te impidió experimentar algo peor. Son historias como la tuya, las que crean esta corriente de fe y despiertan otros corazones. Y mira, si este mensaje te conectó de alguna manera, si te tocó el corazón, aprovecha y dale like a este video. Puede parecer poco, pero este simple gesto demuestra a YouTube que este contenido es importante y ayuda a llegar a más personas que también buscan comprender las señales de lo invisible. Y si quieres seguir siguiendo historias reales como esta, con mensajes profundos, llenos de espiritualidad y propósito, suscríbete al canal aquí. Su participación aquí es lo que hace que este espacio crezca, y más que eso, es lo que nos permite seguir difundiendo luz,
fe y reflexión a quienes más necesitan escucharla. Ahora respira profundamente, porque lo que sucedió después te afectará aún más. La historia de João no es solo la de un coche que se paró. Se trata de una fuerza silenciosa que actúa detrás de escena de la realidad. Cuando intentó arrancarlo y el vehículo se negó a arrancar, pareció simplemente un contratiempo trivial. Pero lo que parecía un obstáculo común escondía una revelación profunda. Algo o alguien le impedía seguir adelante, justo en el momento en el que el peligro estaba a punto de ocurrir. ¿Cuántas veces a lo largo de nuestra vida interpretamos retrasos, cancelaciones y fracasos como problemas? ¿Y si son señales? ¿Y si son liberaciones? Este es un punto de inflexión en nuestra mentalidad que muchas personas aún no se han dado cuenta. La verdad oculta detrás de ciertos acontecimientos puede ser precisamente la intervención divina que nos protege de algo que no podemos ver. John no vio venir el camión, no oyó una voz del cielo, pero su coche frenado fue suficiente. Y en ese instante, la delgada línea entre un día común y una tragedia se redirigió, sin fanfarrias, sin espectáculo, pero con un impacto gigantesco. Esto es exactamente de lo que necesitamos hablar cuando el tema es ángeles y señales espirituales, porque no aparecen como en las películas con luz brillante y música celestial. Se manifiestan donde menos los esperamos, en el ruido de la vida cotidiana, en detalles que pasan desapercibidos, en acontecimientos que parecen nada importante. Y lo más fascinante, la intervención no siempre necesita palabras. A veces ella es una ausencia, un silencio, un accidente. João pasó el día en shock, no porque vio algo, sino porque lo sintió, porque cuando por fin consiguió arrancar el coche, ya era demasiado tarde. El lugar del accidente estaba acordonado, había sirenas y comprendió, con una claridad casi dolorosa, que si el coche no hubiera frenado, él habría estado allí. Y eso lo cambió todo. Cambió la forma en que veía el mundo, las decisiones, el tiempo. Cambió su relación con lo invisible. Esta transformación interna, que comienza con un acontecimiento decisivo y se expande hacia nuevos conocimientos, es lo que hace que historias como esta sean tan poderosas. No son solo experiencias individuales, son espejos. Cada persona que escucha una historia como esta accede a algo dentro de sí misma. Recuerdos, sentimientos, intuiciones. Porque en el fondo todos hemos tenido momentos en los que algo nos ha frenado, nos ha detenido, nos ha desviado, y solo después nos hemos dado cuenta de que eso marcó la diferencia. Nuestro viaje espiritual se construye en estos momentos de silencio, y cuanto más atentos estemos, más podremos identificar estos puntos de inflexión. Lo que en un principio parecía un problema técnico, podría ser la mano de lo invisible tocándonos de manera sutil. Y reconocer esto es un paso gigante hacia una nueva conciencia. Lo más curioso es que después de eso, João empezó a notar otras cosas, coincidencias que parecían tener un propósito, personas que aparecieron de la nada con palabras precisas, un sueño que te advierte antes de tomar decisiones importantes. Empezó a confiar más en su intuición, a observar las señales con otros ojos. Ya no era una cuestión de creer o no en los ángeles, se trataba de darme cuenta y aceptar de que hay algo más grande que impulsa todo, y que, incluso sin entenderlo en el momento, hay un significado profundo detrás de cada desvío inesperado. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque entender que los ángeles se comunican no solo con palabras, sino con acontecimientos, es solo el principio. Hay todo un lenguaje espiritual sucediendo a nuestro alrededor, y cuanto más despiertos estemos, más descifraremos estos códigos invisibles. Es como sintonizar una frecuencia que siempre ha estado ahí, pero que requiere sensibilidad, fe y atención para ser escuchada. Comenta aquí, eso tiene sentido para mí. Quisiera saber quién también ha notado algo parecido en su propia vida. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque entender por qué los ángeles actúan de forma tan sutil es abrir una ventana a una verdad oculta que pasa desapercibida para muchos. Hay algo muy especial en esta manera silenciosa de operar. Contrariamente a lo que a menudo imaginamos,
Los ángeles no están aquí para interferir en nuestro camino como titiriteros del destino. No nos quitan nuestras opciones ni nos guían por la fuerza. Respetan profundamente nuestro libre albedrío. Por eso, la mayoría de las veces, las señales vienen en forma de sutileza, una corazonada, un retraso, un fallo inexplicable en el reloj o incluso un coche que no arranca. Saben que parte de nuestra evolución está en las decisiones que tomamos, en el aprendizaje que viene de la experiencia. Pero aún así, no están inactivos. Ellos observan, monitorean y cuando realmente hay que detener o redirigir algo, encuentran formas de manifestarse sin invadir nuestra libertad. Es una danza delicada entre protección y respeto, entre acción y no interferencia. Y cuanto más en sintonía espiritual estemos, más podremos percibir esta acción que tiene lugar detrás de las escenas de la realidad. La vida está llena de intersecciones invisibles, momentos en los que tomamos decisiones que parecen pequeñas, pero que alteran por completo el curso de nuestro viaje. Y cuando esas decisiones están influenciadas por señales que no podemos explicar, racionalmente, debemos detenernos y preguntarnos, ¿qué está realmente en juego aquí? Un simple retraso puede impedir una reunión que tendría malas consecuencias. Un error del GPS puede desviarnos de la ruta de un accidente. Un sueño perturbador puede hacernos repensar una elección. Y cuando estos acontecimientos empiezan a repetirse con frecuencia, ya no puede llamarse coincidencia. La espiritualidad nos invita a ampliar nuestra percepción, a salir del piloto automático y observar los patrones que se repiten. A menudo las señales de los ángeles son respuestas silenciosas a preguntas que no nos atrevemos a hacer en voz alta. Se comunican con un lenguaje que no se encuentra en los libros ni en los discursos prefabricados, sino entre líneas de la vida, en el cansancio repentino que nos impide salir, en el encuentro casual con alguien que dice exactamente lo que necesitábamos oír, en la sensación de que algo está fuera de lugar, incluso cuando todo parece normal. Ellos no gritan, ellos susurran. Y quizás sea precisamente ese susurro lo que hace que tantos ignoren las señales. Vivimos en un mundo que valora el ruido, la prisa, la eficiencia. Todo necesita tener una explicación, una lógica, una justificación. Pero los ángeles no siguen ese guión. Actúan sobre la base de la fe, la sensibilidad y la intuición. Y eso requiere algo de nosotros. Apertura. No se trata de ver para creer, se trata de sentir para comprender. Y lo más importante, la confianza. Esta confianza es un puente poderoso. Cuando empezamos a creer que hay más cosas sucediendo de las que vemos a simple vista, empezamos a ver con el alma. Y ahí es donde ocurre la verdadera transformación. Nuestra mentalidad se expande, el miedo disminuye y la vida adquiere una textura diferente. Nos volvemos más atentos a los detalles, más conscientes de las decisiones, más conectados con el propósito mayor de cada evento. E incluso cuando algo sale mal, o parece salir mal, empezamos a ver lo que se podría evitar. Detrás de ello, esta forma de ver la vida no es un escape de la realidad. De lo contrario, es una inmersión más profunda en el tema. Es entender que cada movimiento tiene un porqué, aunque aún no esté claro. Y que los ángeles, incluso invisibles, están activos, presentes, atentos. No actúan para demostrar algo, actúan para proteger, guiar y, sobre todo, respetar nuestro camino. João nunca volvió a mirar los retrasos de la misma manera. Ese bloqueo del coche no fue solo un fallo mecánico, fue una clara señal de que había algo, o alguien, vigilándolo, y esta comprensión despertó algo nuevo dentro de él. Cada día empezó a vivir con más atención, más fe, más conexión, porque cuando empezamos a reconocer estos pequeños milagros, todo cambia. Escribe en los comentarios, yo también estoy en este viaje. Quiero saber quién más ha empezado a ver la vida con otros ojos. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque cuando hablamos de señales angelicales, mucha gente imagina algo grandioso, casi cinematográfico. Pero lo cierto es que las señales más poderosas suelen llegar en los momentos más simples, y precisamente por eso, son fácilmente ignoradas. Pero cuando empiezas a mirar más de cerca,
te das cuenta de que los ángeles siempre están cerca, no solo observando, sino actuando. Uno de los signos más comunes es esa repentina sensación de urgencia, casi como si algo dentro de ti estuviera gritando sin hacer ruido. Es esa sensación extraña que surge de la nada, dándote la impresión de que necesitas abandonar donde estás, cambiar de camino o posponer algo. Muchas personas cuentan que, siguiendo esta inexplicable intuición, han evitado accidentes, discusiones o encuentros que podrían haber tenido graves consecuencias. Podría ser un simple retraso, un olvido, una llave que se pierde durante unos minutos y que, antes de que te des cuenta, te ha impedido estar en un lugar en el momento equivocado. Otra señal recurrente es la voz interior. No hablamos de alucinaciones, sino de ese pensamiento claro que aparece sin que lo hayas provocado. Algo dentro de ti te dice: espera, no te vayas ahora, no es el momento. Quizás parezca pequeño, pero esta guía sutil tiene un impacto enorme. Es como si una parte superior de tu conciencia, o alguien del plano espiritual, te estuviera guiando discretamente, con sabiduría y precisión. Y lo más impresionante es que cuando obedecemos, incluso sin entender, la verdad se revela poco después. La tecnología también se convierte en una herramienta en manos de los ángeles. Dispositivos que se congelan en el momento justo, mensajes que no se envían, llamadas que no se realizan. Todo esto podría ser algo más que un simple fallo técnico. En un mundo hiperconectado, donde todo depende de comandos digitales, es curioso ver cómo a veces un error del sistema impide que suceda algo mucho mayor. He escuchado varios informes de personas que intentaron salir, pero la puerta electrónica se atascó, o bien el GPS falló y te llevó por otro camino, que terminó siendo más seguro. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero cuando estas situaciones se vuelven habituales, es imposible no ver un patrón más amplio detrás. Y luego vienen las coincidencias que parecen más milagros. Encuentros inesperados, llamadas hechas en el momento justo, una canción que suena y trae un mensaje exactamente para ese momento. Tienes dudas sobre una decisión y alguien que ni siquiera conoce tu dilema comenta exactamente eso. Es como si el universo susurrara verdades ocultas, utilizando a las personas, las palabras e incluso los objetos que nos rodean como mensajeros. Estas señales son simples, pero producen una transformación profunda, porque nos invitan a cambiar la manera en que vemos el mundo. Salimos del modo piloto automático y comenzamos a mirar cada evento con una nueva mentalidad, con más reverencia, más escucha, más presencia. Nos damos cuenta de que hay algo más grande que coordina los detalles y que nada, absolutamente nada, es casualidad. Por supuesto, no siempre es fácil identificar estos signos. La prisa, la ansiedad, el ruido constante que nos rodea hacen que sea difícil escuchar este lenguaje espiritual, pero siempre está ahí, esperando que seamos receptivos. Por lo tanto, prestar atención a los pequeños acontecimientos puede ser el comienzo de un viaje de conexión más profunda. Y cuando eso sucede, todo empieza a cambiar, no porque los problemas desaparezcan, sino porque empezamos a navegarlos con más sabiduría, más fe y más conciencia de lo que nos guía. Es como si en medio del caos de la vida se encendieran pequeñas luces a lo largo del camino, discretas, pero poderosas. Y cada vez que elegimos seguir una de estas luces, incluso sin comprender, estamos aceptando caminar al lado de algo más grande, con algo que nos conoce mejor que nosotros mismos y que está dispuesto a intervenir cuando nuestro bienestar está en riesgo. Comenta aquí: eso tiene sentido para mí. Quiero saber quién más ha sentido estas señales y ha comenzado a ver el mundo con otros ojos. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque cuando profundizamos en la verdadera historia de Juan, es imposible no sentir que hay algo más allá de lo visible operando detrás de escena. John tenía una rutina. Me desperté, tomé café, cogí mis llaves, me subí a mi coche y me dirigí al trabajo. Nada nuevo, nada extraordinario. Pero ese día, algo que parecía ordinario se convirtió en un punto de inflexión. Llegaba tarde, tenía prisa, el tipo de situación en que la mente corre más rápido que los pies.
Se subió al coche, giró la llave y nada. No hay señales de vida. Lo intenté de nuevo y otra vez. El panel se iluminó, pero el motor no respondió. Fue como si el coche se hubiera detenido por sí solo. Lo que él no sabía, lo que nadie podía prever, es que 5 segundos después, un camión fuera de control aparecería a la vuelta de la esquina a gran velocidad, invadiendo exactamente la intersección que él estaba a punto de cruzar. La colisión fue fea. Sirenas, gritos, metralla. Pero Juan estaba inmóvil todavía dentro del coche que, misteriosamente, se negaba a arrancar. Y fue entonces cuando lo sintió. No era una certeza, ni una explicación lógica. Fue una comprensión silenciosa, casi como un susurro en el alma. No deberías irte ahora. Y en ese momento, todo cambió. La prisa se convirtió en pausa. La frustración se convirtió en gratitud. La duda se convirtió en una certeza inquebrantable de que algo o alguien había interferido. Después de que todo se calmó, João llevó el coche al taller. El mecánico hizo todas las pruebas posibles. No hay ningún error, sin defectos. No hay motivo para el accidente. El coche funcionaba perfectamente, como si nada hubiera pasado. Pero Juan lo sabía. Eso no fue un fallo mecánico, fue una advertencia, un escudo invisible, un acto deliberado de protección. Fue, sin duda, una señal de intervención divina. El impacto de esta experiencia fue inmediato, pero las consecuencias fueron aún más profundas. João comenzó a repasar toda su trayectoria, todas las veces en que hubo retrasos sin motivo, cuando reuniones fueron canceladas a último momento o cuando algo inexplicable le hizo cambiar sus planes. Y empezó a notar un patrón. Situaciones que en su momento parecieron reveses, pero que, viéndolas más de cerca, tenían algo misteriosamente providencial. Y ahí fue cuando comenzó su verdadera transformación. Empezó a vivir con más presencia, más escucha, más sensibilidad hacia lo invisible. Empezó a valorar el silencio, a permitirse reducir la velocidad, a preguntarse, ¿qué me quiere decir esto? Cada pequeño desvío se convertía en una pista. Cada sensación extraña, una posible señal. Su viaje ya no se trata solo de cumplir objetivos y plazos. Se trató de descifrar los códigos de lo sutil, de comprender los mensajes que el universo o los ángeles dejaron a lo largo del camino. Y eso requiere un cambio de mentalidad, porque a la mayoría de nosotros nos enseñaron a controlarlo todo, a tener respuestas, a evitar el fracaso. Pero cuando algo escapa a nuestro control, nuestra primera reacción es resistir. Queremos que todo funcione según lo previsto. Sin embargo, cuando lo miramos con otros ojos, entendemos que, muchas veces, el desvío es la verdadera ruta. Ese fallo es protección. Ese silencio es una respuesta más clara que cualquier palabra. Es raro lo que le pasó a Juan. No tanto. La diferencia es que él se dio cuenta. Comprendió que el accidente fue más que una coincidencia. Fue un momento decisivo. Y eso es lo que convierte la experiencia en sabiduría. Porque las señales están en todas partes, pero solo cambian nuestras vidas cuando estamos dispuestos a escucharlas. Escríbelo. Yo también estoy en este viaje. Quiero saber quién más ya ha empezado a notar las señales que lo cambian todo. Producto CTA. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque lo más impresionante de esta historia no es que el coche se haya detenido. Esto es lo que esto revela sobre cómo lo invisible se manifiesta cuando menos lo esperamos. El momento adecuado no es una coincidencia, es una sincronicidad divina que escapa a la lógica, pero habla directamente al alma de quien está atento. La intervención que tuvo lugar con João fue discreta, pero con una precisión escalofriante. Fue como si un ángel hubiera cronometrado cada segundo, calculado cada movimiento y decidido exactamente el punto en el que todo debía detenerse para poder evitar algo grave. Cuando miramos a través de los ojos de la espiritualidad, nos damos cuenta de que estos acontecimientos no son aislados. Son parte de un sistema inteligente, una red invisible que nos protege, nos guía y a veces nos frena. La verdad oculta detrás de estos acontecimientos es que no son fracasos, son estrategias. Estrategias silenciosas que a menudo solo tienen sentido cuando miramos atrás
y conectamos los puntos, pero en el momento en que ocurren, requieren fe, exigen la entrega, exigen una nueva forma de ver el mundo, porque verás, John podría haberlo ignorado todo, podría haber tratado el accidente como un simple defecto, haber intentado forzar la situación, enfadarse, haber maldecido, haber llamado al mecánico y haber continuado su día como si nada hubiera pasado. Pero él eligió escuchar, él eligió entender, eligió interpretarlo con la sensibilidad de quien entiende que la vida es más que materia, más que lo que se puede tocar o medir. Y esa elección hizo toda la diferencia. Esta es la parte que se transforma. No es solo la liberación en sí, eso es lo que despierta. Cuando te das cuenta de que algo más grande está actuando en tu vida, nunca regresas al estado anterior. Es como si se pelara una capa de realidad, revelando un nivel más profundo, más verdadero y con más propósito. Empiezas a repensarlo todo: el tiempo, los retrasos, los silencios, las pausas forzadas, los caminos interrumpidos. Ya nada parece aleatorio. Cada detalle comienza a tener peso, y esto cambia la forma en que afrontas tus decisiones, tus miedos y tus planes. Mucha gente busca respuestas espectaculares, grandes señales, revelaciones que gritan, pero los ángeles hablan suavemente. Ellos susurran, confían en tu escucha, y cuando empiezas a escuchar realmente, todo cambia. Dejas de luchar contra el tiempo y empiezas a fluir con él. Deja de forzar puertas que no se abren y empieza a darte cuenta de que quizá estén cerradas para protegerte. Deja de insistir en caminos que ya no tienen sentido y empieza a seguir las pistas que lo invisible pone en tu camino, incluso cuando no entiendas el destino final. Esta sensibilidad espiritual no es algo lejano, inalcanzable, reservado para los iluminados. Está disponible para todos, pero exige presencia. Se requiere una voluntad de mirar más allá de la superficie. Hay que tener coraje para aceptar que a veces lo que parece un retraso es en realidad sincronicidad, que lo que parece un obstáculo es en realidad una guía, y lo que parece un fracaso es en realidad un ángel que dice, ahora no. Y cuando empiezas a vivir con ese tipo de percepción, todo cambia. Tus decisiones se vuelven más ligeras, la ansiedad disminuye, la confianza crece, porque empiezas a caminar sabiendo que no estás solo, que hay una red de seguridad trabajando para ti, detrás de escena, que los ángeles están atentos y que, incluso en silencio, actúan siempre en el momento adecuado. Comenta aquí, eso tiene sentido para mí. Quiero saber si tú también has empezado a notar estas señales sutiles que lo cambian todo. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque entender qué señales están sucediendo es solo el primer paso. La verdadera transformación comienza cuando aprendes a notar estas señales en tu propio camino, y esto requiere un tipo de escucha que va más allá de los oídos, una atención que va más allá del razonamiento lógico. Es casi como desarrollar una nueva visión, una que ve con el alma, que lee entre líneas de la vida, que percibe significado donde antes solo había rutina. La primera invitación, y quizás la más desafiante, es silenciar la mente. En un mundo acelerado, lleno de estímulos, ruido, urgencias y distracciones, el silencio se ha convertido casi en un lujo, pero es allí donde reside la clave para acceder a esta otra capa de percepción. Cuando puedes ralentizar tus pensamientos, aunque sea por unos minutos, algo empieza a surgir. Esa voz interior, que antes estaba ahogada por las exigencias del día, comienza a hacerse más clara, y ella no grita, sugiere, guía, dirige suavemente. Es en esta escucha profunda que los ángeles hablan, y no esperéis un mensaje espectacular ni una frase completa resonando en vuestra mente. A menudo se trata de una incomodidad repentina, una sensación de malestar inexplicable, un deseo repentino de cambiar de rumbo o posponer una cita. Quizás parezca algo pequeño, pero precisamente ahí reside la sutileza de lo invisible. El corazón sabe, incluso cuando la mente todavía está tratando de comprender. Observar las pequeñas interrupciones de tu día es otro ejercicio valioso. ¿Cuántas veces algo se retrasa, un plan cambia, un objeto se pierde,
Una llamada no se realiza y todo esto es visto como un problema. Aprendimos a luchar contra estos imprevistos, como si el control total del cronograma fuera la única forma de seguridad. Pero, ¿qué pasa si detrás de estas rupturas de ritmo hay una redirección? ¿Y si se trata de una ruptura estratégica? Una advertencia disfrazada de revés. He escuchado historias increíbles de personas que perdieron un vuelo y al enterarse del accidente ocurrido con ese avión, comenzaron a ver el retraso desde una perspectiva completamente diferente. O personas que tuvieron una sensación extraña antes de salir de casa, decidieron esperar y luego descubrieron que algo grave había sucedido donde se suponía que debían estar. Estas narraciones no son ficción. Se repiten, con caras, ciudades, contextos diferentes. Y lo que los une a todos es ese mismo punto de inflexión, la elección de prestar atención. Y aquí viene la parte más sutil, pero también la más transformadora: reflexionar. A veces, solo después de un tiempo, logramos comprender que aquello que parecía un fracaso, un obstáculo o incluso una injusticia, en realidad nos salvó de algo que no estaba destinado para nosotros. Quizás una relación, un viaje, una propuesta profesional. Todo parecía perfecto, pero por alguna razón no funcionó. Y más adelante, cuando el polvo se asienta, la verdad se revela. Fue liberación, fue protección. Era un ángel actuando sin foco. Esta reflexión es poderosa porque cambia completamente nuestra relación con los acontecimientos. Dejamos de ver la vida como un campo de batalla a ganar y empezamos a verla como un viaje guiado, lleno de lecciones, curvas estratégicas y señales constantes. Desarrollamos la paciencia, la ansiedad disminuye y en lugar de preguntar ¿por qué me pasa esto?, empezamos a preguntarnos ¿qué está tratando de mostrarme esto? Este cambio de mentalidad deja espacio para el milagro, para la revelación, porque la comprensión que solo llega con el tiempo, pero que comienza con la elección de escuchar. No importa si estás en una fase de transición, dolor, duda o crecimiento, las señales continúan enviándose, y cuanto más conectas con ellos, más clara se vuelve la ruta, porque lo invisible no falla. Él solo espera que estemos listos para ver. Comenta aquí: yo también estoy en este viaje. Quiero saber quién más ha aprendido a escuchar señales que no vienen con sonido. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque notar las señales es solo una parte del viaje, quizás la más intuitiva. El verdadero desafío comienza cuando necesitamos reconocerlos en medio del caos cotidiano. Y aquí viene una verdad que, aunque incómoda, es necesario decir: muchos ignoran o dudan de estas señales no porque sean invisibles, sino porque ver requiere algo más que los ojos. Exige entrega. Se requiere una conexión con algo que no se puede probar con fórmulas ni reproducir en un laboratorio. Se requiere fe, y más que eso, se requiere presencia. La vida moderna nos aleja de esta presencia. Vivimos en un estilo de vida acelerado, demasiado ocupados con plazos, objetivos y exigencias. La mente está siempre en el futuro, en la próxima cita, en la notificación que acaba de aparecer. Y, en este escenario de urgencia constante, las señales se hacen casi imperceptibles, no porque dejaron de existir, sino porque dejamos de escucharlos. Es como intentar escuchar una melodía delicada en medio de un aeropuerto lleno de gente. El sonido está ahí, pero el ruido externo e interno es tan fuerte que nos desconecta de lo esencial. Y entonces ocurre lo que muchos experimentan. Llega una señal, pero se llama coincidencia. Aparece una sensación extraña, pero el pensamiento lógico la ahoga. Un retraso salva a alguien de un riesgo, pero solo se interpreta como mala suerte. La verdad, oculta detrás de estos pequeños acontecimientos, se pierde en el ruido del escepticismo, y lo que pudo haber sido un despertar se convierte en un día más, normal y corriente. Pero lo divino no deja de actuar solo porque dejas de creer en él. Sigue ahí, en cada detalle, insistente y silencioso. Las acciones de los ángeles no están limitadas por nuestra percepción, pero se vuelven infinitamente más poderosas cuando hay una conexión consciente, cuando haya apertura, cuando hay espacio interior para preguntarse:
¿Y si esto no es casualidad? ¿Y si hay algo más que me guía? Dudar de las señales es natural, es humano. Crecemos aprendiendo a confiar en lo que podemos medir, tocar y probar. Lo invisible nos asusta porque desafía este control. Pero es precisamente cuando dejamos ir la necesidad de controlarlo todo que la vida comienza a mostrar sus capas más profundas. Y no se trata de religión, ni de creer en dogmas. Se trata de escuchar la sabiduría que vive en el silencio. Se trata de acceder a los bastidores de la realidad con un tipo de escucha que solo el corazón conoce. Y esta escucha no se desarrolla de la noche a la mañana. Es un proceso, un viaje de rescate. Comienza con pequeños gestos, reducir la velocidad, prestar atención a lo que parecía irrelevante, hacer espacio para la duda sana, aquella que no destruye, sino que invita a la expansión. Con el tiempo, las señales se vuelven más claras, no porque se hicieron más fuertes, sino porque te volviste más receptivo. Y la duda, que antes te mantenía alejado, se convierte en un portal, porque quien duda profundamente, quien cuestiona honestamente, está buscando la verdad. Y la verdad, cuando es genuina, siempre encuentra la manera de revelarse. A menudo, viene en forma de liberación, de un accidente inesperado, de un encuentro no planeado, de un sentimiento que no puedes explicar. Es en estos momentos cuando la fe deja de ser teoría y se convierte en experiencia. Es cuando dejas de escuchar las señales y comienzas a experimentarlas. Así que, si en algún momento te has preguntado si todo estaba en tu cabeza, si era tu imaginación o si simplemente estabas viendo lo que querías ver, debes saber que esto es parte de ello. Es parte del camino, es parte de la reconstrucción de la sensibilidad, es parte del proceso de reaprender a sentir lo que siempre ha estado ahí. Y cuando reconoces eso, la duda se transforma, se convierte en el impulso para ir más allá, para buscar, sentir, volver a creer. Comenta, aquí, eso tiene sentido para mí. Quiero saber quién más ha tenido momentos en los que casi dudó, pero decidió escuchar de todos modos. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque cuando decimos que los ángeles todavía están entre nosotros, no estamos hablando de metáforas, ni de figuras simbólicas utilizadas para paliar la dureza de la realidad. Hablamos de presencias reales, sutiles, pero profundamente activas, que siguen manifestándose de formas discretas, casi invisibles, pero precisas. Y lo más extraordinario de todo esto es darse cuenta de cómo estas manifestaciones no pertenecen al pasado ni se limitan a historias lejanas. Están sucediendo ahora mismo, con gente común, en lugares comunes, viviendo vidas comunes, como yo, como tú, como John. La diferencia está en quién entiende, porque lo divino sigue actuando con la misma intensidad de siempre. Él no se movió. Somos nosotros los que muchas veces nos desconectamos de la escucha, pero todo lo que se necesita es un momento de verdadera presencia, una verdadera apertura del corazón, y el flujo comienza a revelarse. Y ahí es donde todo cambia, porque de repente lo que parecía solo intuición se convierte en dirección. Lo que parecía una coincidencia resultó ser una señal. Lo que parecía un retraso se convierte en liberación. Y la vida adquiere una nueva capa de significado, más profunda, más fluida, más conectada con el propósito. Los ángeles no necesitan alas visibles para actuar. Operan a través de situaciones, personas, pensamientos que surgen de la nada y aportan claridad. Están en las llamadas que ocurren en el momento exacto, en las miradas que se cruzan en nuestro camino con un mensaje que no necesita palabras. Están en los silencios que nos empujan hacia adentro, en los retrasos que nos protegen, en los caminos bloqueados que después muestran su razón. Y cuanto más sensibles nos volvemos, más nos damos cuenta de que no estamos solos. Nunca lo estuvimos. Muchas personas tienen experiencias intensas con esta presencia angelical y ni siquiera se dan cuenta. Creen que fue suerte, creen que fue una coincidencia y permanecen inconscientes de que han sido tocados por algo mucho más grande. Pero aquellos que se detienen a reflexionar, que se permiten sentir, que aceptan no tener todas las respuestas racionales,
esos, inevitablemente, entran en contacto con lo extraordinario, porque la espiritualidad, cuando se vive con la verdad, no necesita pruebas. Se reconoce en la experiencia, en la energía, en el impacto que deja en nosotros. Y esto no es para unos pocos, no es un regalo restringido, es una habilidad humana natural. Todos nacemos con esta conexión, con este canal abierto a lo invisible, pero con el tiempo, con la presión, con el dolor, empezamos a distanciarnos. Estamos reemplazando la sensibilidad por la lógica, el sentimiento por el conocimiento, el silencio por la prisa, hasta que algo nos detenga, una pérdida, un susto, un cambio de ruta inesperado, un accidente automovilístico, y luego todo se reorganiza, la mente se ralentiza, el corazón despierta, y lo que antes pasaba desapercibido, ahora aparece con una claridad casi cortante. Juan tuvo ese momento, y no fue elegido porque fuera especial. Se sintió conmovido porque estaba en el punto exacto de su viaje donde necesitaba ser despertado. Y lo mismo vale para todos nosotros. Los ángeles actúan cuando es necesario, cuando el riesgo supera el límite, cuando la desviación es esencial para nuestro bien. Pero también actúan cuando simplemente queremos recordar que no estamos indefensos. A veces es solo un toque sutil, un pensamiento ligero, una brisa extraña, un aroma inesperado, pequeños detalles que dicen, estoy aquí. Este reconocimiento lo cambia todo, no porque traiga respuestas inmediatas, sino porque nos da una nueva manera de caminar, un modo más atento, más respetuoso con el tiempo de las cosas, más humilde ante los misterios. Empezamos a confiar más, a controlar menos, a respirar con más presencia. Y en este estado los signos se multiplican, porque ahora miramos el mundo con otros ojos. Escríbelo. Yo también estoy en este viaje. Quiero saber quién más siente que está despertando a esta dimensión invisible que cuida, guía y transforma todo. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque más que escuchar historias de intervención divina, más que dejarse conmover por señales, hay algo aún más poderoso: compartir la propia experiencia. Hay una fuerza transformadora que surge cuando pones en palabras lo que has vivido, cuando le das nombre a lo que antes parecía solo un sentimiento, una intuición o una coincidencia. Y no se trata solo de ti, se trata del impacto que tu experiencia puede tener en el viaje de otra persona. Tenemos la costumbre de mantener estas cosas en privado, como si fueran secretos frágiles que nadie entendería. Pero la verdad es que cuando alguien se abre, aunque sea con una simple frase, esa apertura crea espacio para otras voces, otras historias, otras conexiones. Una persona comparte que sintió algo extraño antes de salir de casa y otra, al otro lado de la pantalla, recuerda una situación similar que lo cambió todo. Uno habla del día en que perdió el autobús y evitó un accidente. Y otro comprende por primera vez que el retraso del que tanto se quejó pudo haber sido una salvación. Es en este espacio de compartir que la fe se fortalece, porque la espiritualidad no vive solo en lo invisible, se manifiesta en palabras, en historias, en encuentros, y cada comentario que dejas aquí, cada recuerdo que traes a la superficie, es como una vela encendida, una luz que puede guiar a alguien que está en duda, alguien que necesita confirmación, alguien que todavía está tratando de comprender lo que sintió. Y no tiene por qué ser una historia épica. A veces lo que más nos conmueve es precisamente lo simple, ese momento en el que sentiste que algo te frenaba, ese escalofrío que salió de la nada, la sensación de que no estaba solo, incluso sin ver a nadie. Esto es real, esto importa, esto crea un campo de energía donde lo invisible se vuelve casi palpable, y eso es lo que convierte un vídeo en algo mucho más grande que el contenido. Lo convierte en un encuentro, una revelación, una experiencia colectiva de despertar. Si tu historia aún está dentro de ti, esperando el momento adecuado para ser contada, tal vez ahora sea el momento. Quizás este sea el lugar, un espacio donde serás escuchado sin juicios, donde tu experiencia no será vista como una exageración, sino como un testimonio. Y más que eso, donde cada historia se sumará, pieza por pieza,
a la construcción de una nueva mentalidad, más conectada, más sensible, más consciente. Y esta construcción no está hecha solo de palabras, sino de presencia, escuchando, echando una mirada sincera a lo que sucede entre líneas de la vida cotidiana. Porque cuanto más personas comparten, más nos damos cuenta de que estas señales son reales. No son excepciones, son recordatorios constantes de que lo invisible está trabajando todo el tiempo. Y cuando esa verdad se difunde, gana fuerza, se convierte en movimiento, se convierte en una red. Así que si alguna parte de esta conversación te conmovió, si algún recuerdo volvió a ti, si alguna duda se transformó en comprensión, escríbelo, aunque sea solo una frase, un sentimiento, una señal que tenía sentido, porque aquí cada historia tiene un lugar, toda palabra es bienvenida, y cada experiencia puede ser el eslabón perdido para que alguien vea con más claridad su propio camino. Comenta aquí, eso tiene sentido para mí. Quiero saber qué despertó en ti este contenido. Si has llegado hasta aquí, es porque esta conversación tenía sentido de algún modo. Quizás desencadenó un recuerdo, encendió una luz o simplemente te hizo mirar ciertas situaciones con otros ojos. Y si este tipo de contenido te ayuda, te inspira o te da ese empujoncito para confiar más en el viaje invisible que te guía, entonces suscríbete al canal aquí. De esa manera seguirás recibiendo vídeos como este, hechos con presencia, propósito y el corazón en el lugar correcto. Y cuéntamelo en los comentarios. Escribe, estoy contigo hasta el final, solo para que sepa que has permanecido conmigo hasta ahora. Leo todo y tenerte cerca en este viaje hace toda la diferencia. Y si este vídeo tocó algo dentro de ti, deja un me gusta. Esto demuestra que estamos en el camino correcto y ayuda a que este mensaje siga circulando entre aquellos que también necesitan escucharlo. Hay un video aquí al lado que complementa este tema. Haz clic y continúa conmigo allí. La conversación aún tiene mucho que revelar.